El término Jedi gris tenía dos significados. En primer lugar, fue utilizado por Jedi Sith para describir a los usuarios de la fuerza que caminaban entre la línea del lado oscuro y luminoso de la fuerza, pero sin rendirse al lado oscuro, y, el segundo significado, describía a los Jedis que se distanciaron del Consejo Jedi y operaron fuera de las restricciones del Código Jedi. Sin embargo, aquellos que fueron considerados como verdaderos Jedis grises, cumplieron con ambos requisitos y no pertenecían a ninguna tradición particular de la fuerza. Aunque el término no se refería directamente a aquellos que eran capaces de usar tanto la luz y las habilidades de la fuerza del lado oscuro, todos los Jedi grises podrían fácilmente hacerlo. El término era similar al de Jedi oscuro en que podía referirse a cualquier usuario de la fuerza, y no solo a los Jedis. Por ejemplo, los Boss Mystics eran considerados grises, a pesar de tener puntos de vista muy diferentes y negarse a asociarse con la Orden Jedi. Los Sith nunca fueron considerados como Jedi gris, ya que la Orden Sith enseñaba un compromiso total con el lado oscuro. El término se usaba a veces para referirse a los Jedis no ortodoxos o disidentes que no cumplían con los requisitos más estrictos de ser un Jedi gris. Por ejemplo, el Jedi Qui-Gon Jinn fue pensado por algunos miembros de la Orden Jedi como un Jedi gris por sus desacuerdos con el Alto Consejo. Un grupo de Jedis renegados llamados los Paladines Grises usaron el término de esta manera para describirse a sí mismos. Ellos abogaban por una dependencia mínima de la fuerza y el uso de blasters, pero de otro modo se mantuvieron en el Código Jedi. El término se remonta a las antiguas guerras Sith, cuando el Alto Consejo intentó consolidar su poder y centralizar la orden. Algunos Jedis pensaban que el Consejo no tenía autoridad para reinterpretar el Código Jedi y se consideraban a sí mismos obligados solo a usar la fuerza. Estos primeros Jedis gris chocaron con el Consejo sobre nuevas restricciones del Código, como las que excluyen el apego o restringir el entrenamiento. Durante este periodo de tiempo, los Jedi gris se asociaron con una cierta variedad de organizaciones. El término de Jedi gris fue usado más tarde por la nueva Orden Jedi para referirse a las tradiciones de la fuerza total que tenían puntos de vista que difieren de los Jedi pero no abrazaban el lado oscuro. En los días de la antigua República, la Orden Jedi estaba en gran parte descentralizada. En este momento, las academias Jedi se extendieron por toda la galaxia. Los Jedis también fueron entrenados por maestros individuales sin el beneficio de una academia. Esta descentralización significó que los Jedis fueron aceptados en la Orden, entrenados y ser caballeros sin tener que visitar nunca la capital galáctica Coruscant. A diferencia de los Jedis de los últimos años, los Jedis en este momento eran rebeldes y no quieren inclinarse ante su propia autoridad central, el Consejo Jedi. Sin embargo, entre el comienzo de la Gran Guerra y el final de las Guerras Oscuras, los Jedis pasaron de la altura de su poder a un mero remanente de su existencia. Mientras la guerra se extendía repetidamente por la galaxia, algunos Jedis llegaron a creer que era necesaria una autoridad central fuerte. El Consejo, entre ellos miembros como Bro Oglamar y Atris, revisó el Código Jedi con el fin de consolidar su control sobre la Orden Jedi e instituir normas más estrictas sobre la conducta de sus miembros. A pesar de las acciones del Consejo, no todos los Jedi se adhirieron al código. Algunos se opusieron a varias de las nuevas restricciones, tales como los que impedían el entrenamiento de cualquier aspirante a Jedi que tuviera más de 4 años, que impedía a los Jedi tener familias, y que restringía el uso de las habilidades de la fuerza asociadas con el lado oscuro. Estos individuos se enfrentaron frecuentemente con el Consejo Jedi, y fueron conocidos como Jedi grises para los Jedis y los Sith. El Padawan Jedi Hole Bindo luchó por la República Galáctica en la Gran Guerra Sith contra el Señor Sith Exar Kun, quien buscó establecer una nueva edad de oro de los Sith. Después de la guerra terminó, Bindo abandonó la Orden Jedi y se convirtió en un Jedi gris. Pero Bindo vuelve a participar en los eventos galácticos, cuando se unió al amnésico Jedi Revan y peleó contra el Señor Oscuro de los Sith Darth Malak y su Imperio Sith hasta que el final de la Guerra Civil Jedi, después de lo cual fue reconocido oficialmente por la República Galáctica por sus acciones. Algunos viejos Jedi de la República Vieja llevaban costumbre, túnicas grises. Bindo alguna vez llevaba una versión única de estas túnicas. Durante la Guerra Fría entre la República Galáctica y el resurgido Imperio Sith, poco después de la aplicación del Tratado de Coruscant, la especie Boss fue descubierta en el planeta del mismo nombre.
La sociedad de Bosch, aislada en la fortaleza superior de Bosch K, fue conducida por el control totalitario de los Bosch Mystics, que fueron considerados grises por los Jedis y los Sith. Conducido por las visiones de los místicos, el Boss había estado defendiendo su capital, la ciudad del asalto de los hostiles, que eran las especies Gormak, durante siglos antes de que se rebelaron a la galaxia, por frustrar parcelas de ocupación por tanto de la República y el Imperio. Ambos gobiernos galácticos establecieron embajadas en Bosch K. Los Bosch Mystics, ellos rechazaron la ofrenda de la enseñanza de los Jedi y Sith en favor de su propio dogma. Poco después del final de las nuevas guerras Sith y las reformas de Ruusan, el jefe de bibliotecología Jedi Kerry Restelli escribió sobre los Jedi grises en el manual de entrenamiento Jedi, llamado El Camino Jedi. Kiss describió a los Jedi grises como inconformistas y los clasificó como una amenaza para las enseñanzas Jedis. Siglos más tarde, durante la guerra Starkiller-Space, algunos Jedis fueron considerados como grises, simplemente por enfrentarse con el Alto Consejo, no necesariamente para experimentar con el lado oscuro. El Jedi Qui-Gon Jinn fue considerado como un Jedi gris por algunos miembros de la Orden por sus frecuentes desacuerdos con el Consejo. El maestro Jedi Tiboka expresó su preocupación por este, y el maestro Obi-Wan Kenobi confesó que podía ver por qué algunos podrían ver a Jinn como un Jedi gris. Una fracción de Jedi disidente en este tiempo usó el término gris para describirse a pesar de su dedicación al código Jedi. Este grupo, los Paladines Grises, era una rama de los Depo Paladins. Cerca del final de las guerras clon, una nueva secta de Jedis grises fue creada inadvertidamente cuando el maestro Jedi Neja Alkion dirigió un equipo de ataque a Susepfi para enfrentar al Jedi derrotado Nikos Tiris y sus seguidores. Tiris había estado estudiando los escritos de Arad Noon, un seguidor Sith de Kun durante las viejas guerras Sith. Tiris y sus seguidores de más élite fueron matados por el equipo de la huelga de Jedis, pero había otros miembros del culto de los cuales el Jedi no había sido enterado y que sobrevivieron a el ataque. Estos supervivientes no pudieron interpretar las enseñanzas avanzadas del lado oscuro en Noon y en su lugar desarrolló una tradición única de la fuerza conocida como Gensaarai. Cuando el Imperio Galáctico llegó al poder, algunos Gensaarai ofrecieron sus servicios al Emperador Palpatine pero fueron asesinados. En respuesta, los Gensaarai se retiraron a la clandestinidad. Volvieron a emerger y se convirtieron en aliados con la nueva Orden Jedi. Mientras la nueva Orden Jedi estaba dispuesta a aceptar a los estudiantes Gensaarai en el Praxeum Jedi, consideraron que la Orden Jedi era gris, aunque los Gensaarai negaron estas afirmaciones. Kel Vishnu, un Gensaarai que más tarde fue entrenado como un Jedi, participó en la guerra Yuuzhan. Algún tiempo después, cuando Yavghed Fel fue seleccionado como jefe de Estado del Imperio Galáctico, se estableció una secta de los usuarios de la fuerza, modelada según la Orden Jedi y leal al Imperio. Los miembros de esta organización se conocieron como Caballeros Imperiales, y fueron considerados Jedi gris por la Orden Jedi. Los Caballeros Imperiales sirvieron al Imperio durante 3 generaciones. Durante la Guerra Sith Imperial, el emperador Rohan Fel se negó a permitir que los Caballeros Imperiales participaran en el conflicto por temor a caer al lado oscuro, y en su lugar sirvieron como sus guardaespaldas personal. Cuando Dark Krait, líder del Uno Sith, conspiró para asesinar a Fel en la conclusión de la guerra, 4 Caballeros Imperiales actuaron como señuelos para el emperador y fueron matados mientras que Fel hizo su escape. 7 años más tarde, el emperador Fel volvió a aparecer en el planeta Bastión, donde fundó el Exilio Imperio e inició la Segunda Guerra Civil Imperial, en la cual los Caballeros Imperiales eran un factor importante. Los Caballeros Imperiales participaron en el intento de asesinato contra Dark Krait en Abaddon. Los Jedis gris eran casi llamado al lado oscuro de la fuerza, pero casi no eran corrompidos por él y no lo abrazaban completamente. De hecho, algunos Jedis grises se opusieron a aquellos que abrazaron el lado oscuro. Bindo luchó contra el Imperio Sith durante la Gran Guerra Sith y de nuevo durante la Guerra Civil Jedi. Mientras que los Jedis grises mostraron una falta de adhesión al lado ligero de la fuerza, estaban libres de la corrupción del lado oscuro. Los seres que fueron corrompidos por el lado oscuro no se consideraron Jedis grises ni fueron Jedis que cayeron al lado oscuro y más tarde fueron redimidos. Sin embargo, algunos Jedis pensaron que los Jedis grises llevaban la influencia del lado oscuro dentro de ellos, incluso si el Jedi gris no siempre se daba cuenta. El término no se refería a los usuarios de la fuerza que creían que no había lado oscuro de la fuerza, ya que estos individuos eran seguidores del Potentium.
Todos los Jedis grises mostraron el uso de ambas habilidades de fuerza del lado luminoso y oscuro y demostraron habilidad con técnicas comunes de los Jedis y Sith, tales como la capacidad de construir y manejar un sable de luz, así como algunos talentos de fuerza únicos. Bindo se destacó por ser talentoso con los trucos mentales Jedis y era capaz de usar técnicas del lado oscuro como Force Lightning. Los místicos de Boss eran curanderos, y también eran extremadamente expertos en la profecía, aunque no podían controlar cuándo recibirían sus visiones de la fuerza. Los Gensaarai fueron capaces de enmascarar su presencia en la fuerza, lo que les permitió eludir a los Jedis, así como a los cazadores de Palpatine. También eran capaces de una forma única de lanzamiento de fuerza que permitía al usuario lanzar objetos pequeños hacia enemigos a una velocidad casi letal. Los caballeros imperiales eran tan capaces en el uso de la fuerza como caballeros Jedi, aunque su formación se concentró más en la capacidad marcial. Los caballeros imperiales exhibieron diversas habilidades de la fuerza, tales como autolevitación, telequinesis, y trucos mentales. Tanto los Gensaarai y los caballeros imperiales utilizaron armadura de combate, y estaban familiarizados con el proceso de manipular cortosis mineral. Otros grises ejercían potencias como ionización, una técnica que desactiva y destruye máquinas, y el empuje de la fuerza, un ataque telequinético similar a la fuerza de empuje. Sin embargo, el uso de ambos lados ligero y poderes laterales oscuros no era, en sí mismo, evidencia de que el individuo fuera un Jedi gris. Poco después de la guerra hiperespacial, Keldor, maestro Jedi y miembro del Alto Consejo Jedi, que se utiliza de forma espontánea una técnica de la fuerza que llevaba una sorprendente similitud con el rayo de la fuerza oscura del lado oscuro, que le daba el nombre de juicio eléctrico. Kon luchó con la moralidad del uso de este poder, y reconoció la preocupación de otros Jedi sobre el asunto, pero finalmente lo consideró aceptable. Del mismo modo, Kyle Katarn, un Jedi que más tarde se convirtió en un miembro de la nueva Orden Jedi, libremente utilizó luz y las habilidades de los lados oscuros, y alentó a sus estudiantes pensar en los poderes de la fuerza como simples herramientas. Mientras que el término se utilizó para referirse a los usuarios de la fuerza que caminaban la línea entre la luz y la oscuridad, los Jedi también fueron etiquetados como Jedi gris por distanciarse del Consejo Superior Jedi. Esta práctica se remonta a los días de la Antigua República, cuando el Alto Consejo estaba tratando de consolidar el poder. Los Jedi que frecuentemente se enfrentaban con la voluntad del concilio a veces se consideraban como grises aunque no necesariamente caminaban por la línea entre los lados claro y oscuro de la fuerza. El maestro Jedi Qui-Gon Jinn fue considerado como un Jedi gris por algunos miembros de la Orden por su frecuente oposición a sus demandas. Un grupo de Jedi renegados se describieron a sí mismos como grises a pesar de que mantenían las mismas opiniones que el Consejo Jedi sobre el tema del lado oscuro. Los Paladins Teepo eran Jedi que fueron removidos de la Orden por abogar por el uso de una amplia variedad de armas, incluyendo blasters, en lugar de restringir el armamento de Jedi a los sables de luz, y de ellos astilló un grupo que se llamaba el Grey Paladines. Este grupo predicaba una mínima dependencia de la fuerza y abogaba por un estilo de vida más militarista que la Orden Jedi dominante o los Paladines Teepo. A pesar de estas diferencias, algunos no Jedi, como el cazador Jedi Aurra Sinn, vieron a los Paladines grises simplemente como Jedis. Era difícil para los Jedi poco ortodoxos, especialmente aquellos etiquetados como Jedi gris, unirse al Consejo o ascender a cualquier posición de liderazgo real dentro de la Orden. Cuando el Alto Consejo eligió a sus propios miembros, tendieron a seleccionar Jedis más tradicionalistas, como el grupo descrito como la Guardia Vieja. La candidatura de Genios como miembro del Consejo Superior fue rechazado por primera vez en favor de Plo Koon, y más tarde el Cereano Ki-Adi-Mundi, ambos de los cuales estaban más de acuerdo con la manera de pensar del Consejo. Los Caballeros Imperiales eran una orden de practicantes de la fuerza leales al emperador del Imperio Fel. Ellos fueron entrenados plenamente en los caminos de la fuerza y rechazaron el lado oscuro de la fuerza, a diferencia de algunas de las organizaciones basadas en la fuerza de Palpatine del Imperio Galáctico, como los profetas del lado oscuro. En contraste con los Jedi, que creían firmemente en la meditación y la introspección, los caballeros imperiales tomaron una visión pragmática de la fuerza. Para un caballero imperial, la fuerza era una herramienta poderosa que requería cuidado y respeto. Aunque no se adhirieron al lado oscuro, siguieron el lado ligero indirectamente a través de la figura del emperador, y fueron vistos como grises por la Orden Jedi.
Durante la Segunda Guerra Civil, los caballeros imperiales hicieron alianzas tanto con el resto de la Alianza Galáctica, como con el Consejo Jedi para oponerse al Imperio Galáctico de Darkrai. Bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Deja tu opinión de este tema, por favor, en la caja de comentarios. Busca nuestra página de Facebook, memes y más. Síguenos en Twitter, como Yagrex. Y no olvides de suscribirte a mi nuevo canal, donde encontrarás todo sobre la WWE, dejaré el link en la descripción. Recuerda, activar las notificaciones para que te enteres más rápido cuando suba un nuevo video. Recuerda darle un like nivel Chuck Norris, comparte el video con tus amigos, familia, novia, amante, mayate o cualquier cosa que te andes tirando, valen la gente cangrejo. Bueno amigos, gracias por ver el video, ahora sí, pueden regresar con su paja diaria.